Buenos días, sean bienvenidos a Informando Andamos. El día de hoy tenemos a dos acompañantes muy especiales quienes nos hablarán un poco acerca del desabasto de alimentos en Siria. El control de crecimiento de la población es una política indispensable para asegurar la supervivencia de los seres humanos en la Tierra. De no llevarse a cabo, se sostiene que los recursos como son los alimentos, el agua, la naturaleza, etc., no serán suficientes para que la población pueda subsistir, lo que ha dado lugar a través de los años a teorías catastróficas sobre este tema que sistemáticamente ha ido fallando. Pero no me largo más. Demos la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, Vanessa Torres y Lluvia Hinojosa. Sean bienvenidas y siéntanse en su casa. Adelante. Estoy muy agradecida por la invitación. Espero que te encuentres muy bien y pues cuando quieras comenzamos. El tema de hoy es de suma importancia, y no solamente para que conozcan el tema, sino para ponernos las pilas y hagamos algo por el mundo. Hay sobrepoblación, y esto nos lleva a muchos factores. En este caso hablaremos del desabasto de alimento. Bien, como lo había comentado antes, la sobrepoblación mundial es un tema que ha preocupado desde hace bastante tiempo. De hecho, a quien más les ha preocupado es a los economistas, demógrafos y políticos, y recientemente también a los ambientalistas y a las Naciones Unidas. Pero, ¿sabemos qué es la sobrepoblación? Sus causas y sus consecuencias. Realmente no todos contamos con esta información, pero ya la aclararemos más adelante. Pues mira, en el mundo hay más de 7 millones de habitantes. Asia es el continente más poblado, China el país con más personas en todo el mundo y Tokio la ciudad más habitada. Asia es el continente de mayor tamaño y consta de 48 países, entre los cuales hay un total de 4.436 millones de habitantes, convirtiendo a esta zona la más poblada del planeta. Además, déjame decirte que en Asia encontramos varias religiones, tanto monoteístas como politeístas. Algunas de las que más predominan son el cristianismo, el budismo, el hinduismo y el islamismo. En la demanda y producción de alimentos se espera que la población mundial aumente a 2.300 millones de personas entre 2009 y 2050. Se espera que gran parte de este crecimiento ocurra en los países en desarrollo. Al mismo tiempo, se espera que el ingreso per cápita se duplique para el 2050. Se podría decir que en los niveles actuales la desigualdad relativa de ingresos disminuirá significativamente. Existe un consenso general de que es probable que la tendencia reciente de las economías de los países en desarrollo a crecer mucho más rápido que las economías de países desarrollados continúen en el futuro. Se proyecta que para alimentar a 9.100 millones de personas en 2050, la producción de alimentos debe aumentar un 70% entre 2005, 2017 y 2050. Se estima que la demanda de alimento para humanos y animales alcanzará alrededor de 3.000 millones de toneladas para el 2050, en comparación con los 2.1 millones de toneladas actuales. Sí, por lo tanto, esto conduce a un aumento de la demanda global que depende en gran medida de los precios de la energía y las políticas gubernamentales. La demanda de otros productos alimenticios que son más sensibles al crecimiento de los ingresos en los países en desarrollo, por ejemplo, carne, productos lácteos, pescado, productos de acuicultura y aceites vegetales, aumentarán más rápidamente que los cereales que se usan para consumo. Aquí quiero hacer énfasis en algo más importante. Hay que reconocer que este fenómeno es capaz de generar problemas como el agotamiento de los recursos energéticos y naturales, aumento de la contaminación, animales en peligro de extinción, baja esperanza de vida, incremento en el consumo de energía, menor libertad y privacidad, leyes prohibitivas, entre otros. El punto de inflexión lo marca la revolución industrial, pero son muchas las pequeñas revoluciones que propiciaron este despegue numérico de raza humana, lo cual ha llevado al planeta a vivir en la actualidad una amenazante sobrepoblación. Enfocándonos en Siria, el acceso de los alimentos es señalado por la población como la primera necesidad en estos momentos, seguido muy de cerca por el empleo o el agua.
Según cifras, el 12.4 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria y 1 de cada 3 niños no va a la escuela y menos de la mitad de los hospitales y centros médicos operan. Esto es a causa de una grave recesión económica y la disminución del valor de la libra ha perdido un 78% de su valor en 12 meses, llevando a las familias a un límite el cual no sabrán desde dónde les llegará registrado. ¿Qué más me pueden decir sobre las cifras del Programa Mundial de Alimentos? De hecho, se estima que casi el 60% de la población padece inseguridad alimentaria, aumentando un 4.5 millones en un solo año, y el número más alto jamás registrado. Esto es un fenómeno en el país, produciendo hambre masiva. Mucha gente ha reducido a 2 o 1 comida al día, compra alimentos a crédito o ha vendido su ganado para conseguir dinero para alimentarse. Cabe destacar que cualquier trayectoria económica futura está sumida en una gran incertidumbre y dependerá de toda una serie de factores relacionados entre sí, como el comportamiento de productores y consumidores, los cambios tecnológicos, la disponibilidad y productividad de los recursos, las dinámicas de población, el cambio climático y las respuestas en cuanto a políticas. Así es, el cambio climático afectará a la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la nutrición. Las altas temperaturas y un suministro de agua menos fiable crearán serias dificultades para la pequeña ganadería, especialmente en ecosistemas de pastos áridos y semiáridos en latitudes bajas. El aumento en la variedad de las precipitaciones y la frecuencia de sequías e inundaciones provocará seguramente una caída general en el rendimiento de los cultivos. El cambio climático también afectará al medio acuático, por ejemplo, por cambios en la temperatura de la superficie del mar, la circulación oceanía, las olas y los sistemas de tormenta, la concentración salina y de oxígeno y la acidificación, lo que afectará también a la industria pesquera. ¿Me pueden decir en dónde se notará más el impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria mundial? Claro, se sabe que se notará en el suministro de alimentos, también en la calidad, el acceso y la utilización de los mismos y en la estabilidad de la seguridad Hablemos un poco alimentaria. sobre la guerra en este país. Sabemos que las cifras de las Naciones Unidas ya alertaban que en el último año el hambre había tocado sus peores niveles de la década. Ahora, el índice global de hambre 2021 lo reafirma. Hay 47 países que no llegarán a reducir la hambruna lo suficiente para el 2030, quedando lejos de la meta de hambre cero, trazada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, dentro de este rating anual de la plataforma paneuropea 2015, hay 10 países en los que la situación es alertante. Uno de ellos, de estos son Somalia, Yemen, República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, Madagascar, Burundi, Comoras, Sudán del Sur y Siria. Y no es casualidad que 8 de ellos estén afectados por conflictos armados. Pues aún sigue siendo la guerra la principal causa del hambre en el mundo y no hay signos de que esta tendencia vaya a cambiar. Por el contrario, en la última década va en aumento al punto de que más de la mitad de las personas que sufren desnutrición habitan en países afectados por violencia, según el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo del 2021, elaborado por 5 agencias de las Naciones Unidas. La guerra destruye prácticamente todos los aspectos de los sistemas alimentarios. Si miramos las estadísticas, los conflictos se dan muchas veces en áreas rurales, donde se producen alimentos y los países más afectados son aquellos donde la mayoría trabaja en la agricultura. Los grupos armados atacan a los productores, siembran minas, restringen el suministro de agua o semillas, confiscan la tierra y los obligan a producir cultivos, muchas veces ilícitos.
cuyas ganancias financian que la guerra dure más. Al mismo tiempo, ese aumento de inseguridad alimentaria detona más conflictos en una espiral dramático. Se trata de un círculo vicioso. Aunque realmente no hay casos donde el hambre por sí misma haya causado una guerra, sí es un factor que la dispara. A la vez es evidente que sin lograr la seguridad alimentaria, será difícil construir paz y sin la paz será casi imposible acabar con el hambre. ¿Cuál sería la base para una transformación económica lograda en los países desarrollados? Ha sido un sector agrícola dinámico. Este fue el precursor de la revolución industrial en Europa y los Estados Unidos, y más reciente en China, la República de Corea, Tailandia, Vietnam y otras economías asiáticas en rápido crecimiento. Durante esas transformaciones, la inversión en agricultura y educación generó excedentes agrícolas, mantuvo bajos los precios reales de los alimentos y ayudó a estimular el crecimiento económico global. Las perspectivas para el 2050 sugieren que muchos países en desarrollo se encaminarían hacia una transformación. Si bien el papel de la agricultura como motor del crecimiento global disminuiría con el tiempo paralelamente a su cuota en el PIB, la experiencia de los países que actualmente tienen ingresos medios sugiere que seguirán desempeñando un papel importante en la reducción de la pobreza y el hambre. El problema de Siria no es la sobrepoblación, sino la falta de alimentos y las guerras. Es decir, ha sido víctima de los países sobrepoblados, ya que su producción de alimentos se les ha arrebatado por los países que la pelean. No se les deja producir o simplemente se les hace que no tengan otra opción más que emigrar a un lugar seguro y con mejores condiciones de vida. Esto ocasiona que este país esté en un nivel de desarrollo muy bajo. Es así como la sobrepoblación afecta a Siria, no directamente pero sí indirecta. Si todos los países del continente se unieran y tuvieran las mismas oportunidades y la misma distribución de servicios, Siria no estuviera tan mal y no fuera un desecho de los países sobrepoblados. El hambre es un problema de pobreza, es una manifestación de la falta de acceso a los alimentos. Y no es necesariamente una cuestión de producción de alimentos. Sin embargo, la agricultura puede ayudar a resolver el problema de la pobreza. El 65% de los pobres viven en zonas rurales y muchos de ellos dependen de la agricultura para su sustento. Lograr que la agricultura sea más productiva y rentable puede ser un elemento importante de la lucha contra el hambre. Ello requiere más inversiones en la agricultura y pues en las zonas rurales en los países en desarrollo. Para finalizar, quiero agregar que el crecimiento económico sea sostenible a largo plazo. Las inversiones en la agricultura tienen que ir acompañadas de inversiones en infraestructura, instituciones y en última instancia en los sectores manufacturero y de servicios. Muchas gracias por regalarnos un ratito de su tiempo para informarnos sobre lo que pasa y pasará en Siria. Por último, quisiera que nos dieran sus conclusiones. Y ya para concluir, pues sí, la sobrepoblación sí afecta a la escasez de alimentos, dado que por tantas personas que somos, existe un desabasto de algunos recursos que van ligados con los alimentos. Un ejemplo de esto es el agua. Por la sobrepoblación ya casi no hay agua. ¿Y qué pasa? Que esto afecta a los agricultores. Una solución que podemos poner es como poner leyes para que no haya tanta sobrepoblación. Muchas gracias, Monse, por tu invitación. Gracias, Vane, por dejarme acompañarte en esta entrevista. Esperamos y en otra ocasión nos vuelvan a invitar. Y pues yo encantada de estar con ustedes. Gracias, hasta luego.